Amén. Antes de viajar acá, un día domingo, terminando de exponer la palabra del Señor y el gozo del Señor después que Él nos habla, que nos enseña, nos adoctrina, a algunos los alienta, a otros los prepara, a otros sigue tratando con ellos. La palabra de Dios tiene eso, hace eso. Amén. Por eso que nosotros llamamos que es importante el lugar, ¿no? Sin despreciar lo demás que se puede hacer. Y es importante que ustedes también lo conozcan, porque yo sé que en este país no es común, ¿no?, que un joven predique la palabra de Dios en una iglesia. No muchos lo aceptan. Yo hace casi 20 años que vengo luchando con eso. Cuando el pastor Cristian viajó acá con la hermana Jessica, yo iba allá a Renton, ¿no? A mí me dejaban predicar, al pastor era difícil porque era muy joven, ¿no? También vine con el pastor Orlando, también ese tiempo, el pastor Mauricio, y ellos no lo dejaban predicar. Entonces, como yo era más anciano, entonces a mí me daban la oportunidad de hacerlo, ¿no? Pero siempre también, hermano, estuve ahí pendiente que lo dejaran predicar al pastor Cristian. Y yo le decía, ustedes no saben lo que se están perdiendo. ¿Por qué? Porque son discípulos, hermano, del que habla. Para eso caminan, para eso están en la iglesia. Para que puedan compartir también la palabra de Dios. Entonces, yo hago esta explicación porque muchos acá, cuando lo vean, lo conozcan, es hijo también del hermano Claudio Mella, allá, con la hermana Isabel, también ellos también colaboran. Y hará cosa, hermano, de un mes atrás, que el papá de él entró a mi oficina con su mamá, ¿no?, a decir que ellos están dispuestos a trabajar en el Señor. Y me acuerdo que su padre dijo, yo no quiero perder más tiempo, yo quiero recuperar todo lo que yo he perdido, porque estaba muy quieto. Y pienso que lo que Dios está haciendo con su hijo es lo que también le ha hecho recapacitar. Entonces yo espero que estos jóvenes que están acá, estas señoritas, ellos están acá, hermano, no porque este asunto es un movimiento, un grupo juvenil, no. Dios les habló a ellos directamente que esto no es un juego, ¿no? Yo les he dicho a ellos que el día que ellos toman un micrófono y se ponen delante de una congregación a predicar, desde ese día a ellos les cambia totalmente su ubicación dentro del cuerpo de la iglesia, ¿no? Yo no le puedo tener esa exigencia a alguien que nunca, hermano, ha tenido un lugar de privilegio dentro de las iglesias, porque a veces eso se olvida muy pronto, ¿no? Él también toca allá en el grupo de la música, ¿no? Donde están los músicos, en el cual yo soy el líder de la música, hermano, para que usted sepa. Porque ustedes tienen que aprender esto. Dentro de la iglesia, hermano, hay cuerpos que funcionan. Los jóvenes, las dorcas, los jóvenes. El único líder de todos ellos, los varones, los diáconos, el único líder de ellos es el pastor, ¿no? Es el pastor. Yo soy el líder de las dorcas, para que usted sepa. Yo soy su pastor, ¿no? En las dorcas. Aquí cuando nosotros empezamos a hacer grupos, empezamos a dividir el cuerpo de Cristo. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado. Yo tengo un encargado, un diácono allá con los jóvenes, que es el hermano Ariel Ibáñez, ¿no? Y que él en este momento también está dejando su lugar, porque tanto mi hermano Elías con el hermano José Luis, dos jóvenes, que están haciéndose cargo de los jóvenes. Entonces, lo que usted va a escuchar en esta tarde, que son jóvenes que nosotros lo tenemos, ¿no?, en proyección también para eso, dentro de la iglesia central, donde esperamos que en esta convención de jóvenes a final de octubre podamos también tener nuevos diáconos en la iglesia, no porque la iglesia también los necesita. Pero el líder, la autoridad que ellos tienen, hermanos, todos los cuerpos dentro de una iglesia, es el pastor. Para que usted sepa. Entonces, cuando usted converse, aquí no hay líder juvenil, líder de la música, no hay.
Aquí el único es el pastor. Amén. Él es el que el Señor puso por delante. ¿Y por qué le digo esto? Hoy día yo me siento honrado al presentar a este joven como predicador de la palabra de Dios en este lugar, porque la iglesia es la que produce eso. Amén. Si nosotros no hay congregación, no hay una iglesia, no hay Dorcas, no hay varones, no hay diáconos, no hay música, no hay ni una cosa. Amén. Y a nosotros nos interesa cuidar el funcionamiento de la iglesia. Amén. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy día, hermano, la iglesia tiene que estar bajo autoridad, ¿no? Yo hablo así porque yo soy el obispo del pastor. ¿Qué significa eso? Yo soy el pastor de él. Y así le hablo a él. No le hablo como se habla a usted, porque yo a él le hablo de otra forma. Y estos jóvenes andan acá escuchándome como yo le hablo a los líderes, que es muy diferente a él y también a su esposa. Y no crea que se me escapan también las hijas de ellos, no. Porque también les dijo, Amén. ¿no? Entonces es bueno que usted sepa, por eso que él va a predicar. Él no va a predicar porque es familiar del hermano, el nieto del hermano Nofre, el hermano Yolanda. No, no. Él fue el que se acercó. Cuando terminamos ese día domingo, después de este movimiento que el Señor está haciendo, me dijo, obispo, a mí me gustaría mucho acompañarlo. Yo quiero ir también con usted. Amén, le dije yo. Ya dijo, entonces yo mañana voy a sacar la visa. En la semana le dieron la visa. Amén. Hermano, yo le quiero decir una cosa, no es fácil eso, pero se la dieron, Amén. ¿no? El papá le dijo, ¿y cómo lo vaya a hacer? No sé, dijo, pero yo voy a ir. Amén. Hoy día está con nosotros, Sí, sí. ¿no? Entonces, él activa también, hermano, en la iglesia donde yo estoy también pastoreando. Yo soy el pastor de él, ¿ya? Entonces, si está acá es porque tiene esa autorización. Por eso están acá. Porque yo le di permiso a que viniera. O si no, no vienen. ¿No? Porque todo es por la iglesia, hermano. Amén. ¿No? Todo es por la iglesia. El día que yo pienso que este asunto es de apellido, estamos mal, hermano. No, esto no es así, hermano. Aquí no es una dinastía, no. Olvídese usted. Las iglesias pierden fuerza. Se van acabando cuando empiezan esas dinastías, esos grupos. No, la iglesia es un cuerpo. Amén. Y usted sabe que un cuerpo sería fenómeno con 2 cabezas, 3 cabezas, 4 cabezas. ¿Se imagina usted con tantas cabezas? Sería fenómeno. Entonces, este joven que hoy día va a predicar está acá por eso. Por eso también le damos la tremenda honra de predicar por primera vez que él va a estar predicando fuera de su país, Amén. ¿no? Y eso lo ha producido el Señor a través de la iglesia. Amén. Para que mañana, cuando él llegue, él tenga esa hermosa experiencia, porque detrás de ellos hay 10 muchachos más, Amén. que seguramente de aquí a fin de año, muchos de ellos también van a estar predicando en México, trayendo todo lo que el Señor les ha dicho. Amén. Lo que más me gustó a mí de ese encuentro que tuvieron al final, ellos conversaron, me contaron. Dios nos dijo a cada joven que estábamos ahí que esto no es un juego. Esto no es broma. Uno aquí no cambia porque dijo el tío, la tía, el papá, no. Uno cambia porque Dios dijo que hay que cambiar. Amén. Sí, Señor. No. Yo le puse la bendición a sus padres en su matrimonio. De ahí vieron naciendo. Hace 3 domingos atrás les dije, los miré, están en la música y les dije. Y yo hoy día me regocijo porque tuve harta paciencia con ustedes. ¿Cierto? También lucharon con la corbata, lucharon con la ropa, lucharon con que la camisa fuera y que yo soy rebelde, que yo tengo 13 años y toda la cosa. Para este viejito que está aquí no hay nada nuevo, hermano. ¿No? Sé cuando quieren exhibirse y quieren impresionar, y ya están tocando un año y ya están quebrados. A mí no me impresiona eso, hermano. ¿No? Detrás de este hombre hay miles mejor que yo. El día que yo piense que yo soy el único, olvídese, hermano. Imagínense de qué tiempo viene la iglesia. Amén.
¿De qué tiempo que se viene predicando? ¿Cuántos han pasado? ¿Cuántos predicadores, hermano? Amén. Hoy día, por suerte, nos tocó a nosotros. Amén. Sí, Señor. Así que esta tarde mi hermano Elías Mella, él va a tener esta hermosa bendición. ¿No? Yo le aseguro que si él no lo estuviera haciendo en Santiago, al lado mío, él no sube aquí. Él trabaja, él diezma en su iglesia, porque empezó a trabajar, y lo primero que entendió, que para que él tenga fuerza en su trabajo y le vaya bien, tenía que diezmar al Señor. Y eso él lo hace. Amén. ¿No? Por eso, ¿no?, que yo no puedo dejar, por eso le explico esto para que también los jóvenes que están acá sepan. Si usted trabaja para sí y vive para sí, no va a durar mucho. ¿No? Porque lo de uno es humano y se termina. Cuando uno camina con Dios es diferente. Amén. Amén. Así que si usted esta tarde viene acá, escuche lo que Dios le va a decir. Amén. Gracias. Él no conoce a nadie aquí, aparte de sus parientes que están acá. Y yo creo que Dios le va a bendecir. Amén. Así que espero que este sea un hermoso comienzo para él, como también lo ha sido para el hermano Mauricio, ¿no? Y especialmente para nosotros, que con el pastor, ¿cierto?, Mauricio, nos da una gran alegría que ellos sean nuestros discípulos. Por eso que siempre están escuchando, ¿sabes? Siempre están calladitos al lado de uno. Siempre están escuchando y viven preguntando. Me preguntan. Resulta extraño a veces que personas con tantos años nunca preguntan nada. Por eso que no se crece, hermano. Amén. Si preguntaran más, crecerías más. Amén. Entonces ellos estamos haciendo discípulos de estos jóvenes. Así que esperamos que el día de mañana, ¿no? Yo les dije, los esperamos harto tiempo. También corrieron igual que los niños chicos en la iglesia, también jugaron con autitos ahí también, ¿no? Y también pasaron ahí, también adelante a tocar. Y cuando salió el primer dum dum, ya, ¿cierto? Elías, ¿te acuerdas? ¿Cierto? Hoy le dije, todavía te faltan 20 años más para que llegue el dum dum dum. Alaba a Dios nomás. Amén. Sí, Si Dios te da la facultad para que te tome en cuenta el Señor, dele gracias al Señor. Amén. Sí, Nada más, porque detrás de nosotros tratamos de meter nuestra alabanza al coro de ángeles que hay en el cielo. Imagínense, ellos cantan como ángeles, hermano. Amén. Y nosotros le hacemos empeño aquí en la tierra. Amén. Amén. Así que esta noche para nosotros, junto al pastor Mauricio, nos da una gran alegría de dejar a usted en este lugar, a nuestro hermano Elías Mella. Amén. Y que el Señor te bendiga, hijo. Adelante. Amén. Esas. Dios te bendiga. Vamos. Amén. Gracias. Que el Señor Jesús les bendiga mucho, iglesia. Amén. Como decía nuestro obispo, y también lo ha dicho nuestro hermano Mauricio, y lo he dicho muchas veces, me encuentro muy contento de poder estar en este lugar, porque gracias al Señor estamos aquí. Gracias a este maravilloso nombre, que algún día yo le creía escuchar la palabra de ese hombre, de ese Dios maravilloso, estoy en este lugar. A través de este siervo he aprendido muchas cosas, y a través de él también hoy puedo estar aquí presente. Así que el Señor Jesús les bendiga en gran manera. Me alegro mucho de poder conocerles, también poder haber estado con mi familia, conocer a mis primos que nunca los conocí, y también a cada uno de ustedes que he podido compartir, abrazarlos, poder saludarles. Espero que podamos seguir conociéndonos, porque hay mucho más para cada uno de nosotros. Amén. Así que le quiero invitar a que pueda abrir la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 5. ¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios? Porque es hermoso cuando Dios comienza a hablar a nuestras vidas. Reitero, Isaías capítulo 40, versículo 5. Todo aquel que lo encontró me puede decir amén, por favor. Doy lectura en el nombre del Señor Jesús y dice: y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Le quiero invitar a que lo pueda leer a la cuenta de 3.
1, 2 y 3. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Le invito a que pueda tomar asiento, por favor. Como le repetía y le preguntaba al principio, ¿cuántos quieren que la boca de Jehová hable hoy en esta noche? Porque cuando la boca del Señor comienza a hablar, cuando Dios comienza a hablar, empezamos a ver la gloria de Jehová. Empezamos a ver la gloria de Dios en este lugar. Y no hay mejor palabra que la palabra de Dios en nuestra vida. Es verdad, iglesia, no hay mejor palabra que la palabra de Dios en nuestra vida. Pero así como también está la palabra de Dios, iglesia, también tenemos una palabra que es la palabra del hombre. Que esta palabra de repente dice cosas muy buenas para nosotros, nos alienta, nos motiva, nos dice un te amo, nos dice un siga adelante, no te canses, yo voy a estar contigo. Y así muchas motivaciones que el hombre le puede dar a otra persona. Y eso puede ser muy satisfactorio para nuestra vida, puede alentar nuestro corazón como personas. Pero así como están esas palabras buenas, el hombre también tiene palabras malas. Y comienza a dañar el corazón de las personas. Con un simple te odio, empieza a dañar a una persona. Con un simple me caes mal o no hueles bien o palabras hirientes a nuestro corazón, empieza a dañar nuestra autoestima y empieza a bajar nuestra forma de ser. Y el Señor mismo lo dice en el libro de Mateos, capítulo 15, versículo 11. Dice de la siguiente manera el Señor cuando estaba aquí en la tierra. Lo que el Señor dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Es por las palabras que de repente suelen decir las personas que no son buenas, que comienzan a dañar nuestro corazón, que comienzan a dañar el corazón del prójimo. Y así también lo escribe el Salomón en sus proverbios, y dice de la siguiente manera con respecto a lo que habla el hombre. En el Proverbios capítulo 12, versículos 18 y 19, dice la palabra del Señor. Muchas gracias, hermano. Gracias. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Es verdad, iglesia, que la palabra del hombre de repente podemos comprometernos a alguna cosa, pero el hombre vive de las circunstancias y para pasar una circunstancia muchas veces cambiamos lo que decimos, muchas veces dejamos de hacer el compromiso que un día tomamos, muchas veces cambiamos lo que un día decimos y lo cambiamos para nuestro beneficio porque vivimos según las circunstancias. Pero iglesia, más que las palabras del hombre, más lo que podemos decir, hay una palabra que es mejor, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. No hay mejor palabra que esa porque Dios no vive de las circunstancias. Él no va cambiando según lo que vaya viviendo. Él no va diciendo según lo que está pasando. Al contrario, todo lo que Él nos ha dicho en este libro, en este maravilloso libro que usted tiene en su mano, hasta el día de hoy permanece siendo fiel. Hasta el día de hoy la palabra del Señor se cumple, iglesia. Y es en esto cuando comenzaba a pensar, cuando Dios me daba esta palabra, comenzaba a pensar en la palabra de Dios, cuando Dios comienza a hablar y todo lo que sucede cuando Él abre sus labios. Y empezamos desde el Génesis, iglesia, desde el primer capítulo, y dice la palabra del Señor, y dijo Dios en el versículo 3. Es algo muy importante cuando Dios habla a nuestra vida. Yo hoy deseo que Dios pueda hablar a mi vida. ¿Cuántos también desean que el Señor pueda hablar? Porque eso es lo importante. Cuando Dios comienza a hablar a nuestra vida, es la mejor palabra que entra en nuestros oídos. Y dice, y dijo Dios sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana de un día. Hasta el día de hoy, iglesia, yo hoy miraba
levanté y abrí la cortina y veía que había un día, que había algo que estaba resplandeciente. Y en la tarde ahora podemos ver que está la noche. Y esto el Señor lo dijo hace miles de años atrás. Y hasta el día de hoy se está cumpliendo la palabra del Señor. Para que vea que la palabra del Señor no comienza a cambiar según las circunstancias, sino que permanece para siempre. Y sigo leyendo, iglesia, dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Hasta el día de hoy, iglesia, podemos ir a la playa, podemos disfrutar y podemos ver que hay un mar inmenso. Y hasta el día de hoy se llama mar. Y fue lo que el Señor dijo. Júntense las aguas, y Él le puso como nombre mar. Ya lo seco que podemos pisar se llama tierra. Hasta el día de hoy sigue siendo igual. La palabra del Señor no ha cambiado para nada. Y todo lo que el Señor hacía, dice más abajo, y vio Dios que era bueno. Todo lo que el Señor comenzó a crear es bueno. Todo lo que el Señor nos dice es bueno, iglesia. No es como la palabra del hombre que les decía que había palabras buenas y palabras malas. Todo lo que Dios tiene es bueno. En Él no hay maldad. Y me impresionaba cómo hasta el día de hoy las cosas que el Señor comenzó a crear en el principio siguen siendo buenas y siguen permaneciendo. Y me encantó esta palabra y comencé a seguir leyendo lo que Dios había dicho. Y dice, e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Dígame, iglesia, ¿usted sigue viendo el sol en las mañanas? Hoy no lo vimos en la mañana, pero sí cuando veníamos para acá veíamos cómo se estaba escondiendo el sol, porque era el momento de que el sol se escondiera y pudieran aparecer todas esas estrellas que un día Dios colocó en el cielo y pudiera aparecer esa lumbrera menor que es la luna y permanece ahí, tal como el Señor dijo que se quedaran en el cielo para poder alumbrar lo que estamos viviendo. Amén. Y quería saber qué es lo que más Dios había dicho, porque no solamente el Dios habla en el libro de Génesis, sino que habla desde el Génesis hasta el Apocalipsis. No piense que voy a leer todos los libros, porque sería mucho lo que vamos a predicar, pero la palabra de Dios es buena. Y comencé a leer, iglesia, qué es lo que más Dios tenía, y comencé a saltar libros, hasta llegué al libro de Éxodos, cuando Dios ya había creado al hombre en Génesis, y el hombre había escuchado la voz, Adán escuchó la voz de Eva, que era una palabra de un hombre malo, era una palabra mala que hizo que el hombre se apartara de Dios. Y así del corazón del hombre fue de continuo al mal, y comenzó a apartarse del Señor, comenzó a apartarse de Dios. Es por eso que el pueblo de Israel llega un tiempo que llega a estar esclavo de Egipto, y estuvo 400 años en la esclavitud, porque se había apartado de Dios, porque se había dejado de escuchar lo que el Señor tenía para su vida. Pero es importante cuando también comenzamos a clamar, iglesia, porque es ahí cuando Dios interviene, porque escucha la oración de sus hijos. En el libro de Éxodo, capítulo 3, iglesia, Dios aparece ante un hombre a través de una zarza de fuego para poder hablarle, porque había llegado a los oídos de Dios esa oración de su pueblo. Y dice en el capítulo 3, versículo 6, dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y más adelante, iglesia, dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y es hermoso cuando Dios comienza a hablar a nuestra vida. Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, y serviréis a Dios sobre este monte. Iglesia del Señor, en el principio, en Génesis, comenzábamos a ver cómo Dios hablaba y las cosas se creaban.
En esta historia Dios habla a Moisés, pero no sucede de inmediato que el pueblo de Israel sale liberado. No, pero Dios ya había hablado a Moisés de que iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y es importante creer a lo que Dios nos dice. Porque Moisés, como lo pregunta, dice, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar al pueblo de Egipto? Al pueblo de Israel de Egipto. ¿Quién era Moisés? Un hombre cualquiera. Un hombre cualquiera que podía ir y decirle a Faraón, hey, vengo de parte de Dios, vengo a liberar al pueblo de Israel. ¿Quién le iba a creer? Pero Dios le habló a Moisés. Y cuando creemos a lo que Dios nos dice, eso se va a cumplir porque la palabra de Dios se cumple, iglesia. Y seguía avanzando y comenzaba a ver la historia de Moisés, que comienzan a suceder muchas cosas porque Faraón no quería dejar al pueblo de Israel que se fuera tan fácil. Pero Dios había hablado. Y seguía avanzando y pasan muchos capítulos, si usted lo quiere leer algún día, pasan muchos capítulos para que el pueblo de Israel pueda salir de Egipto. Hasta que llega al capítulo 14, Iglesia del Señor, y vemos cómo se cumple lo que Dios había dicho al principio. Y el pueblo de Israel pasó en seco a través del Mar Rojo. Porque cuando Dios habla no hay nada que lo detenga. No hay nada que detenga la palabra de Dios. Y si se pone un mar rojo frente a ese pueblo de Israel, Dios lo iba a abrir porque Dios había dicho que el pueblo de Israel iba a ser libre. Y lo podemos ver, iglesia, en el versículo 29, capítulo 14 de Éxodo. Dice, y los hijos de Israel fueron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Y esto sucedió solamente porque Dios habló a Moisés. Eso es lo importante cuando Dios comienza a hablar a su pueblo. Yo quiero que una vez más Dios abra sus labios y nos pueda hablar y pueda decir alguna palabra, porque lo tengo muy seguro, iglesia, que eso se va a cumplir. Iglesia, y me era muy motivante cuando empezaba a ver todo lo que el Señor decía y el tiempo después se cumplía. Y se quería seguir más avanzando en lo que Dios había dicho. Y al pasar el tiempo, al pasar Éxodo, dice que pasan Números, Levíticos, llegué al libro de Josué, cuando Dios llama a este hombre para que siga el legado de Moisés, para que siga trabajando con el pueblo de Israel, liderando ese pueblo. Pero Dios también, cuando lo llama, le habla a este hombre. Le habla en un principio, y quiero leer solamente una parte porque le dice muchas cosas Dios a este hombre. Le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esa fue una promesa que el Señor le hizo a este hombre. Fue lo que Dios le prometió a Josué, que él no temiera de nada, sino que se esforzara, que siguiera adelante, porque Dios mismo, el que nosotros alabamos y bendecimos, Él iba a estar con Josué. Y comencé a avanzar, iglesia, y este Josué, como tenía la presencia del Señor, fue y se atrevió y cruzó el río Jordán con todo el pueblo, y el río Jordán se detuvo en una parte porque Dios le dijo que cruzara por ahí. Y dejó de avanzar el río hasta se secó como iba hacia el mar. Todo lo que venía del río se mantuvo, porque Dios dijo que pasara a Josué por entre medio del Jordán. Y todo el pueblo pasó en seco. Y seguía avanzando hasta que llegué hasta la toma de Jericó con Josué. Era una muralla muy grande la de Jericó. Era la mejor muralla. No había mejor defensa en la tierra que la que tenía Jericó, porque era el mejor muro que había en ese tiempo. Y habla en el principio Dios a Josué y le dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Iglesia, yo me imaginaba a Josué en ese momento y me imaginaba frente a Jericó, viendo esos muros tan grandes que no había forma de entrar, y que Dios me diga que había entregado a todo el pueblo de Jericó en mi mano.
Y decía, pero Señor, ¿cómo voy a entrar si está todo muy cerrado? Está tan cerrado que no hay forma de entrar. No estaba en ese tiempo la indumentaria necesaria para poder derribar aquellos muros. No habían catapultas, no habían metralletas, no habían tanques, no había nada. Solamente habían armas pequeñas, pero no para derribar un muro. Yo me imaginaba y seguía pensando, ¿cómo Dios vamos a entrar a esa ciudad para tomarla? Pero Dios dijo que la había entregado. Y este Josué, no como yo, sino que Josué creyó a lo que Dios le dijo. Y él se atrevió y siguió escuchando lo que el Señor tenía. Y Dios le dijo que tenían que dar por 7 días una vuelta cada día, por 6 días una vuelta alrededor de Jericó. Y el 7º día tenían que dar 7 vueltas alrededor del muro. Y este hombre lo creyó. Y yo me ponía a pensar ahora en el pueblo de Israel y decía, el primer día tienen que haber ido caminando, tienen que haber rodeado la ciudad. Siguieron a Josué porque Dios ya había mostrado que estaba con Josué. Pero tiene que haber ido el 2º día y tienen que haber ido pensando los guerreros, Josué, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos dando vueltas a través del muro? La tierra no se va a ablandar para que se caigan estos muros, Josué. ¿Qué estamos haciendo? Josué lleva el 3er día y seguían avanzando. Y la gente quizás se iba desmotivando. Josué, ¿qué estamos haciendo? Estos muros no se están derribando, no está temblando. Pero Josué tenía en su mente lo que Dios le había dicho. Y si Dios dijo que el pueblo de Jericó iba a caer en las manos de Josué, ese pueblo iba a llegar a las manos de Josué. Llegó el 7º día y tenían que dar 7 vueltas. Y yo creo que el pueblo de Israel volvió a decir, Señor, en las 7 vueltas no se va a caer esto, ya no hemos ablandado este piso. No se van a derribar esos muros porque sí. Pero el Señor dijo que a la 7ª vuelta, al sonar la trompeta, gritara a ese pueblo, levantara su voz. Y usted sabe el resto de la historia. ¿Qué sucedió, iglesia? Los muros se cayeron. Y fue porque Dios ya tenía predestinado entregar a ese pueblo a Josué. Y en el versículo 27 dice, estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. ¿Y qué le dijo Dios a Josué en un principio? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Eso fue lo que Dios le dijo a Josué, y Josué lo grabó en su corazón y se atrevió a hacer lo que Dios le había dicho, porque lo que Dios le dijo era de locos. Pero bendita locura, yo estoy dispuesto a hacer lo que Dios diga hoy. Yo estoy dispuesto a escuchar lo que Dios tiene para mi vida. Iglesia, y me encontraba increíble, todavía no encuentro la forma en cómo se cayeron esos muros, pero sí sé que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Y con solamente decir que esos muros iban a caer, se cayeron. Y ese pueblo fue entregado al pueblo de Israel. Iglesia, y seguí avanzando y encontré muchos hombres a los que Dios les había hablado. Pero en esta también noche me quiero detener en otro hombre que Dios le habló, que es David. Que este hombre, Dios antiguamente le hablaba a todas las personas. Dios hablaba con Adán, pero al pasar el tiempo, como el corazón del hombre iba de continuo al mal, Dios le comenzó a hablar a ciertas personas. Y es aquí cuando nacen los profetas, que Dios le hablaba a los profetas y ellos le transmitían a ciertas personas lo que Dios quería decir. Y aquí en esta historia, todos sabemos que el rey anterior a David, Saúl, había desobedecido a la palabra de Dios, había desobedecido a lo que Dios le dijo, y es por eso que Dios lo abandonó. Es por eso que también es muy importante que cuando escuchemos la voz de Dios, hagamos caso a lo que Dios nos dice, para que no perdamos la bendición que Dios nos tiene, como la perdió este hombre Saúl. Y es en este libro, iglesia, perdón, en el capítulo 16, cuando Dios habla a Samuel y le dice, ve a la casa de Isaí, porque de ahí de sus hijos yo he escogido el nuevo rey. Y como hombres, iglesia, como personas, muchas veces todo lo que se nos habla o todo lo que se nos dice entra mucho también por la vista.
Y llega Samuel ante la casa de Isaí y le dice, tráeme a tus hijos porque vamos a ungir a un rey. Y comienza a pasar el primero, que era un soldado de guerra, que era un hombre preparado, listo para ir a la batalla. Un hombre me imagino que tiene que haber sido grande, musculoso, preparado para ir a la batalla, como era Saúl, que era un hombre más grande que todo el pueblo de Israel. Y Samuel dice, he ahí el nuevo rey. Y Dios le habla y le dice, no, él no es. Y pasa el siguiente, también un hombre preparado para la batalla, porque los hijos de Isaí estaban en la milicia, en el servicio militar, para que lo puedan entender. Entonces eran hombres preparados para la batalla. Y Samuel nuevamente ve al hijo siguiente y dice, es ahí el nuevo rey de Israel. Y Dios le vuelve a hablar y le dice, no, él no es el nuevo rey. Y así comienzan a pasar todos los hijos de Isaí hasta que llegan al sexto hijo y ya no había nadie más. Y Dios no había nombrado a nadie en rey. Y Samuel viene y le dice a Isaí si tenía un hijo más que él tuviera por alguna parte. Y Isaí le dice, sí, tengo a David, que él está pastoreando las ovejas. Alguien que nunca se le iba a ocurrir que David podía ser rey, sino que estaba pastoreando sus ovejas. Y Samuel lo manda a llamar, y es ahí cuando Dios mira el corazón de las personas. Porque Dios no mira tu físico, Dios no mira cómo te paras, sino que Dios mira el corazón para poder escogerte. Y es así como David es ungido por el cuerno de Samuel con el aceite que Dios, leo mejor la palabra del Señor, dice, Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Desde aquel momento el Espíritu de Dios ya estaba sobre ese pequeño, sobre ese joven de hermoso parecer, dice la palabra del Señor. Ya se encontraba el Espíritu sobre él. Y seguimos avanzando en su historia, iglesia, y llega un momento en que su padre manda a David a llevar los alimentos a sus hermanos que se encontraban en la batalla. Y va David con los alimentos y llega al lugar de la batalla cuando se encuentra con todos los soldados del pueblo de Israel. En un lado y en otro lado se encuentra un gigante que retaba día tras día a los hombres de Israel, diciéndole que enviara solamente uno para pelear la batalla con él. Y aquel que ganara iba a tomar dominio sobre el otro pueblo. Y a los hombres de Israel le tiritaban las rodillas porque veían a ese gigante ahí en ese lugar. Pero este David llegó a aquel lugar y dice que él tuvo un poco de... ¿cómo poder expresarlo? Un poco de enojo porque el pueblo de Israel no se atrevía a pelear contra este hombre. Y dice, yo me atrevo a ir a pelear contra ese hombre. Y sus hermanos se enojaron con él, como ese hombre tan pequeño iba a pelear contra un hombre que desde su juventud había sido llamado para la guerra. Llega ante Saúl este hombre y le dice, yo quiero ir a pelear contra ese hombre. Le dice que le comienza a contar a Saúl que cuando él cuidaba las ovejas y venía un oso o un león, él peleaba con el oso hasta lo mataba. Amén. Entonces Saúl le dice, ok, vamos a ir, y él le pone su armamento, le pone su armadura, muchas gracias hermano Mauricio, le pone su armadura a este hombre para que vaya a enfrentar a aquel gigante. Pero la armadura, me imagino que la armadura del rey era la mejor, era la más pesada, era la más preparada para resistir las cosas del pueblo. Le queda grande y él dice que él no puede ni caminar porque no estaba preparado para pelear con esa armadura. Y él le dice que iba solamente con tal como estaba, con una honda y 5 piedras. Llega ante aquel lugar y David enfrenta a este gigante. Y hasta el gigante se enoja y le dice, soy yo perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Pero el Espíritu de Dios ya estaba sobre ese joven. El Espíritu de Dios ya había hablado que iba a vencer a ese hombre, porque el Espíritu, cuando está el Espíritu del Señor en nuestras vidas, no hay nada que nos pueda hacer frente, iglesia. Y me gusta mucho cómo este hombre se enfrenta a este filisteo y dice... Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Y más adelante profetiza este hombre y dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Este hombre se atreve a pelear contra ese gigante. Y iglesia del Señor, todos sabemos que David derrota al gigante con una piedra, pero iglesia del Señor, yo le quiero decir hoy que no fue solamente porque dio 10 vueltas la onda y se la tiró justo en el momento preciso para que le cayera aquí la piedra, o que la piedra tenía justo una puntita que clavó aquí al gigante y cayó a tierra. No, iglesia, no fue por eso, no fue porque la onda de David estaba hecha de cuero o estaba hecha con un palo. No, iglesia. No fue por donde David escogió las piedras del arroyo, no. Fue porque el Espíritu de Jehová estaba sobre David. El Espíritu de Dios estaba sobre ese joven. Bendito eres, Señor Jesús. Y a través del Espíritu de Dios pudo derrotar David al gigante. Iglesia, no se preocupe de sus problemas. Si el Espíritu del Señor está con nosotros, nada nos puede hacer frente. Ni un mar rojo se paró ante el pueblo de Israel. Nada le puede hacer frente a los hijos de Dios. Y seguía avanzando, iglesia, en lo que Dios quería decirnos. En lo que Dios había hablado a través de su palabra, de esta maravillosa palabra que hasta el día de hoy no ha pasado, iglesia. Llego al libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, y dice la palabra del Señor: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Eso fue lo que Dios comenzó a hablar, y si se daba cuenta desde un principio, Dios hablaba, y lo que hablaba Dios se creaba. Y al pasar el tiempo, iglesia, Dios iba dejando promesas, porque no se cumplía el tiro, sino que iba dejando promesas y esas cosas se cumplían en un tiempo predeterminado. Y no encontraba cuando se cumplía eso y seguía avanzando. Y en el libro de Isaías, capítulo 52, versículo 4 en adelante, dice: porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, los que en él se enseñorean le hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y Dios comenzó a hacer promesas a través de Isaías, y esas cosas fueron quedando en este libro. Y comencé a avanzar, iglesia, y pasaban los libros, pasaba el Antiguo Testamento y no encontraba las promesas que Dios había hablado, hasta que llego al libro de Mateos, capítulo 1, versículo 21, donde se cumple lo que Dios dijo, que iba a venir a esta tierra, iban a nacer del vientre de una mujer, que iban a nacer porque Dios quería estar con nosotros, Dios quería estar más cerca de sus hijos, Dios quería revelarnos su nombre. Y dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y se cumple lo que el Señor dijo en Isaías, que nos iba a dar a conocer su nombre. Y hoy lo conocemos y su nombre es... ¿Cuál es el nombre de Dios? Ese fue el nombre que Dios nos vino a dar a conocer. Y fue porque Dios en un principio lo dijo, yo voy a ir a la tierra, yo voy a nacer de una mujer, voy a ser un niño, y que mi nombre va a ser Padre eterno, Príncipe de paz, Dios fuerte. Y aquí se cumple cuando Dios nace. El mismo Dios se hizo carne, Dios fue manifestado en carne. Ese es el gran misterio de la piedad. Amén, iglesia. Y aquí Dios, quiero detenerme un momento, como Dios nuevamente cumple su palabra. Para Él no hay nada imposible, iglesia. Lo decía mi hermano, para Dios no hay nada imposible. Si Él fue capaz de llenar todos esos cielos, dice la palabra del Señor, que ni los cielos de los cielos de los cielos pueden contener su gloria. Ese Dios inmenso vino y se hizo capaz de meterse en una guagüita así pequeñita hasta crecer a un hombre, ser grande, llegar hasta los 33 años, porque Dios cumple lo que promete. Iglesia del Señor, y esto,
Dios sigue haciéndonos promesas. Dios hasta el día de hoy, aquí en este libro, está lleno de promesas para nuestra vida. Y en el libro de Isaías, capítulo 43, vuelvo para atrás, ya quiero ir terminando, iglesia. ¿Cuántos quieren tomar esas promesas hoy? ¿Cuántos quieren llevárselas para sus vidas? Porque Dios está aquí con nosotros. Porque Dios dijo en la antigüedad, dijo que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, dice que Él está aquí en medio. Y yo cuando empezó la reunión, yo lo podía sentir en este lugar. Y Dios cumple lo que Él promete. Y si Él dice que invocamos el nombre de Jesús, se va a hacer presente. Él está aquí con nosotros. No lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir porque Dios cumple sus promesas. Iglesia, leo en el nombre del Señor y dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Iglesia del Señor, y ponía a pensar en ese versículo y llegó al libro de Mateos, capítulo 14, cuando Jesús viene caminando sobre las aguas y llama a Pedro y le dice, Pedro, ven. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas. Y Dios había dicho en Isaías que los ríos no nos iban a negar. Es por eso que Pedro comienza a caminar y empieza a mirar a Jesús sobre las aguas, porque Dios está con nosotros. Y así, iglesia, comenzamos a ver muchas promesas que también se empiezan a cumplir. Dice el libro, Jesús mismo hablando, porque esa es la voz de Dios también. Jesús mismo en el libro de Mateo, Lucas, Marcos, Juan, Dios mismo habla. Y dice en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 9, todo aquel que pide, todo aquel que busca, todo aquel que llama. Y llegamos al libro de Lucas capítulo 18 y hay un ciego que comienza a dar voces y comienza a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque él no podía ir donde Jesús a pedir una sanidad. Porque este era ciego, no sabía quién era Jesús. Y lo llaman, Jesús lo traen al ciego a Jesús y Jesús le dice, ¿qué quieres que haga contigo? Y él le dice, yo quiero ver, Señor. Y es en ese momento que Dios le dice, ve, tu fe te ha salvado. Es porque Jesús había dicho al principio, todo aquel que pide recibe. Y él se atrevió a pedir lo que él quería. Y recibió lo que Dios tenía para su vida. Iglesia del Señor, y ya quiero ir terminando. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, dice, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. En el libro de Hechos se vuelve a cumplir la profecía. Dice que entró un viento recio sobre la casa que se encontraban los 120 y comenzaron a aparecer lenguas repartidas como de fuego. Y Pedro comienza a decir después, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y se cumple lo que había dicho el profeta Joel en aquel día. En el libro de Marcos, capítulo 16, dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y todo aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y hablarán en nuevas lenguas. Esto fue lo que Dios nos prometió, iglesia. Y yo le puedo decir que esa palabra no solamente se cumple hasta ahí, no solamente se cumple en el libro que Dios nos escribió, porque, iglesia, hemos visto cómo Dios sana enfermos, hemos visto cómo Dios liberta al cautivo, hemos visto cómo echamos fuera demonios en el nombre del Señor Jesús, hemos visto cómo personas que se encuentran muertas vuelven a la vida, porque Dios dijo que haríamos mayores cosas que las que Él hizo en esta tierra. La palabra del Señor sigue siendo eficaz, sigue siendo viva y eficaz. Dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro, su Dios, mi Dios, permanece para siempre. Y hoy es el día, hoy es siempre, iglesia. Esa palabra se sigue cumpliendo. Bendito eres, Señor Jesús. El viernes anterior vimos cómo una persona volvía a recibir el Espíritu Santo y comenzaba a hablar en nuevas lenguas. ¿Y qué es lo que dijo el profeta Joel en la antigüedad? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso es lo que Dios dice. Déjeme decirle, iglesia, que el día de ayer,
otra señorita recibió el Espíritu Santo en el lugar de la Florida. Porque el Dios que tenemos se encuentra en todas partes y ese espíritu sigue siendo fresco, esa sanidad sigue siendo fresca porque Dios está con nosotros. Yo le quiero invitar a que se pueda poner en pie, iglesia. Yo no sé si usted hoy desea alguna sanidad, yo no sé cuál es su necesidad el día de hoy, pero déjeme decirle que todo lo que usted le pida hoy a Dios, Él se lo va a dar. Porque todo aquel que pide, recibe. Si usted necesita Espíritu Santo, déjeme decirle que en este lugar Dios tiene mucho más Espíritu Santo para poder entregar. Si usted hoy se encuentra enfermo, en el nombre de Jesús podemos poner las manos y usted se va a ir sano para su casa. Le quiero invitar que si usted tiene alguna necesidad, si usted hoy desea algo, venga a buscarlo aquí adelante. Si usted desea Espíritu Santo, si usted desea comenzar a hablar en nuevas lenguas, aquí adelante Dios puede sellar con su Espíritu Santo porque ese Espíritu sigue siendo fresco, porque la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Si usted se encuentra enfermo el día de hoy, le invito a que pueda pasar a este lugar para que Dios una vez más pueda mostrarnos su gloria, porque dice que vamos a ir de gloria en gloria y la palabra del Señor se sigue cumpliendo. Si el día de ayer se cumplió en una señorita, hoy también lo puede hacer porque Dios mismo, Jesucristo, está aquí con nosotros. Oh, bendito eres, Señor Jesús. Pero tenemos que atrevernos a creer a lo que Dios está diciendo. Tenemos que atrevernos a creer a lo que Dios está hablando. Hoy puede ser una noche especial. Hoy Dios puede derramar más de su Espíritu Santo. Pero créalo, iglesia, Dios está aquí con nosotros. Jesucristo que dice en Hebreos 13:8 que es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, está aquí en esta casa. Oh, bendito eres, Señor. Y aparte de llenar la iglesia, hoy Dios quiere entrar en su corazón. Te invito a que puedas acercarse a este lugar para que Dios una vez más nos muestre su infinito amor, su infinita misericordia, porque hoy Dios quiere hacer grandes cosas con nosotros. Oh, en el nombre del Señor Jesús, Padre Celestial, Señor, te necesitamos, Jesús. Hoy Dios, haz grandes cosas sobre nuestra vida, Señor. Anhelamos tu presencia, Señor. Te invocamos, Jesús, porque sabemos que estás en este lugar. Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra cada vez, a la orden del Señor respondo amén. Amén, 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 amén. Las promesas del Señor son siempre amén. Cuando leo tu palabra cada vez, a la orden del Señor respondo amén. Amén, 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 amén. Es mi vida rindo a tus pies. Cuando veo tu gloria y tu poder, en mi alabanza te canto amén, amén. Amén, 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 amén. Mi vida yo brindo a tus pies. Cuando veo tu gloria y tu poder, en mi alabanza te canto amén, amén. Amén, 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 amén. Las promesas
gloria y tu poder.